Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Estamos desde Aire de Santa Fe. Mi primera preocupación es saber, mientras ahí la luz, ahí prendemos la luz, ponemos el cable, ya estamos. Ahí está, nos acomodamos. Se te ve bien, ¿eh? Ahí está la lucecita, auriculares, ahí está, perfecta. Lo primero que quiero saber, María, que es investigadora del CONICET, profesora de la UBA, es... ¿Vos me escuchás bien? Sí, te estoy escuchando muy bien. Bueno, ¿cómo está el tema del gas, el gasista? ¿Todo bien? ¿Terminó todo bien? No vino todavía. No, no te puedo creer que hicimos toda esta pausa. El gasista no vino. Pero, no, urgente, Le hagamos un dije periodo. que por favor ahora espere por lo menos hasta las 11:30, 12 menos cuarto. Bueno, ya de Santa Fe te mandamos desde acá un gasista. No sé si llega hoy, pero por lo menos mañana lo tenés. Bueno, vamos a hablar en serio. Te decía María Maneiro es investigadora del CONICET, profesora de la UBA. Hablamos con Gabriel Capitelli el otro día, que está en la UBA y que están haciendo todos los experimentos con respecto al tema de la vacuna, porque todos sabemos, yo ya aprendí tanto con investigadores y hablando, contando que tiene 3 estadios. El primero de laboratorio, el después de animales, y ahí la UBA recibió este halago de parte de la Universidad de Wisconsin, que le pidió que hicieran todo ese tema de chequeos con animales. Me contó Gabriel, encantadora charla que tuvimos con él, muy agradable. Bueno, él es biólogo, es profesor, que van a actuar en gatos y en vampiros, que me llamó mucho la atención y me dijo, no, vampiro, y con mucho humor, dice, está el bueno, Batman, y están los otros. Siempre es así para charlar, Gabriel, muy agradable. Entonces dijimos, hemos encontrado un montón de investigadores, todo lo que se te puede ocurrir. Ayer hablamos con un politólogo, hoy hablamos con vos como socióloga, mañana hablamos con un tecnólogo, pasado con un emprendedor. Queremos buscar otra mirada de la pandemia. Y en tu caso, vos nos tendrías que explicar algo que todos conocemos, el tema de las desigualdades sociales. Y yo tenía la sensación de que en algún momento, de verdad te lo digo, te tuteo María para no... Mi nombre es Luis, por si no pudiste escuchar, iba a impactar fuerte la pandemia, porque estas villas que están en el primer cordón, en el segundo cordón, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, tiene una palabra que lo simplifica todo, que es hacinamiento. Entonces, cuando vos le pedías distanciamiento social a la gente, yo hacía 2 meses que preguntaba, ¿y esta gente en qué distanciamiento social puede haber si a veces conviven, y en lo poco que tienen, 5, 6, 7 personas en 2 habitaciones? Ahí estuvo el acceso del virus, María. Mira, nosotros sabemos que el comportamiento de la pandemia en nuestro país tuvo diferentes estadios en relación a las fracciones sociales de clase. Si bien comienza por grupos socioeconómicos en general de clase media y clase media alta, poco a poco se fue cambiando y fue trocando hacia trabajadores, y en fin, estamos ahora en un momento de gran preocupación, sobre todo comenzó hace unos 10 días en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en las villas de la ciudad de Buenos Aires, y tuvimos un foco muy importante la semana pasada en los suburbios de Buenos Aires a partir de las villas del conurbano. Entonces, esto nos plantea algunas preocupaciones que los que trabajamos en ciencias sociales tenemos desde siempre, pero que esta pandemia los pone mucho más evidentes, ¿no? Que es el problema de la desigualdad social, el problema del desigual acceso al hábitat y el problema del desigual acceso a la red de agua, que es lo que posibilita una higienización adecuada para evitación de contagios. Entonces, bueno, lo que nosotros podemos decir es que estas eran cuestiones que las preveíamos, eran cuestiones que no solamente son preocupantes para esta pandemia, sino que en general son preocupantes siempre para el desarrollo de la salud pública.
y que con este caso lo que sucede es que se pone muchísimo más en evidencia. Los dos focos que han tenido mayor trascendencia pública y que han sido eje de las noticias en el último tiempo fueron sobre todo el barrio Padre Mujica, que lo conocemos como Villa 31, y Villa Azul, que justamente está al lado de un aglomeramiento popular que se llama Villa Itatí y que está separado artificialmente por una entramado de una red de autos que se hizo en la última dictadura. Entonces, estas dos preocupaciones surgieron a la luz, fueron muy importantes y sin embargo tienen desarrollos que son muy diferentes, ¿no? Mientras el foco de Villa Azul fue un foco que fue tomado mucho más rápidamente, probablemente también por el conocimiento de lo que ya había sucedido en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica, en este momento, sin poder decir que está superado, se puede afirmar que en el último día solamente surgieron 10 casos nuevos en el municipio de Quilmes, frente a los 210 casos que habían surgido en los días anteriores en esos entramados. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que preocuparnos, porque obviamente la posibilidad de distanciamiento social, la posibilidad de evitar los aglomeramientos, la posibilidad de mantener aislamientos individuales con casos contagiados y la posibilidad de higienizarse sigue siendo un problema tremendo en lugares en los cuales hay un basural en todas las cuadras, hay construcciones habitacionales de materiales poco sólidos, hay un acceso al agua o no extendido o con muy poca presión, hay un 70% de las personas que no tienen trabajos estables, hay un 70% de las personas que no terminaron la escuela secundaria y tienen acceso desigual a los recursos culturales. Bueno, estas situaciones hacen que justamente sea muy complicado poder trabajar con estos barrios. Tenemos que pensar ahora una solución de corto plazo y tenemos que después pensar también soluciones de largo y mediano plazo, no solamente por esta pandemia, sino en general por el tipo de sociedad en la que queremos vivir. A ver, y agreguémosle la cobertura médica. Ahí la mayoría debe tener, claro, sí o sí, solamente la atención pública y pocos, a lo mejor ni siquiera acceso a ella. 70%. 70%. Es enorme. 70% de la población solamente tiene acceso a los servicios de salud pública. Y los servicios de salud pública tienen enormes dificultades para poder dar un servicio adecuado y de calidad a toda esta población. Estaba mirando varias notas. ¿Cómo eso de que a veces hay que mentir para que se hagan el test? Que a veces no se lo quieren hacer por miedo. Bueno, esta es una nota, sí, que salió publicada en el diario La Nación. Yo estuve hablando con la periodista que lo realizó. Hay un protocolo acerca de a quiénes hacer el test, ¿no? En este momento, los casos sospechosos, la definición de casos sospechosos es una definición que tomó el Ministerio de Salud de la Nación y que hace que solamente se le realicen hisopados a personas que presentan síntomas o que tuvieron contacto estrecho con personas que ya tienen el coronavirus diagnosticado. Entonces es así como muchas personas tenían deseos, búsquedas, preocupación y solicitaban que le realicen el test y según esta nota no lo fueron realizando. Esto es una nota de Villa Azul. Luego hubo testeos masivos en Villa Itatí, por ejemplo, con colas muy largas que inclusive fueron documentadas por la prensa. La decisión acerca de cuándo hay que hacer el hisopado es una decisión estrictamente médica y que sería mucho más adecuado preguntárselo a las personas que están llevando adelante estos operativos de salud. En este momento lo que sí nosotros podemos decir es que la modalidad en que se están realizando los test
en el conurbano, que es donde yo trabajo, parecerían resultar adecuados porque los focos estarían, todo lo digo de cualquier manera, con dudas y preocupaciones, porque no tenemos ningún tema cerrado, pero estarían dando resultado y estaría disminuyendo la cantidad de casos que se están encontrando. Pero bueno, hay una enorme preocupación. Pensemos que también nosotros estamos trabajando con barrios populares que tienen fuertes dificultades para su propia vida y también una gran estigmatización de parte del resto de la sociedad, de los lugares de trabajo, ¿no? Algunos de estos casos eran personas que le pedían un certificado de que no tenían coronavirus para poder seguir trabajando en sus trabajos de actividades esenciales, y si no iban con ese certificado tenían enormes dificultades que los acepten en sus propios trabajos, porque los propios trabajos tienen miedo de que por formar parte de estos barrios populares puedan llegar a estar contagiados. Lo que sí hicieron las personas que están llevando el operativo, cuando no era un caso que según el protocolo tenía que ser testeado, era realizar certificados diciendo que esa persona no presentaba síntomas y podía continuar con sus tareas laborales de manera adecuada. Pero bueno, acá se juntan preocupaciones de diversa índole, ¿no? La propia población que tiene miedo de ser contagiada porque está viviendo dentro de un foco con una relación con otros vecinos que se han contagiado muy, muy estrecha, y también las preocupaciones del resto de la sociedad, que en algún sentido los mira con sospechas y con enormes preocupaciones porque tienen miedo de poder ser contagiados. Allí lo que nosotros decimos es siempre tiene que primar la solidaridad, tiene que primar la colaboración y tiene que primar el criterio médico de quién es el que puede decirnos quiénes necesitan el test, quiénes no necesitan el test, y primar una tranquilidad para que el funcionamiento de la vida social pueda continuar su curso, entendiendo las preocupaciones que cada uno de los sectores sociales tiene, por supuesto. Los sociólogos diagnostican, analizan esa realidad social, lo hacen mediante distintas técnicas. ¿Qué sensación tenés? ¿Que ese miedo que sienten muchos de los que están en el primer cordón y en el segundo cordón y en alguna villa de la capital federal es distinto, perdón la pregunta si no está correctamente planteada, al miedo que tiene cualquier persona de clase media? Digo, por los recursos, por esa resistencia que sienten ellos o ese recelo que perciben porque están en otra situación económica. ¿Se plantea eso desde la sociología? Desde la sociología nosotros lo que podemos es medir las desigualdades estructurales que cada una de estas poblaciones tienen. Y en muchos casos el sentido común lo que hace es transformar estas desigualdades sociales en vez de preocupaciones acerca de cómo disminuir justamente estas desigualdades estructurales y vivir en una sociedad que pueda ser vivida por todos, con derechos mínimos igualitarios para toda la población, dinerarios, estructurales, habitacionales, etcétera, etcétera. Hay muchas veces una reconstrucción de estas desigualdades que se trocan o se transforman como miedo al diferente, miedo al distinto y en algún sentido miedo al más vulnerable. Este es un aspecto que merece ser revisado también por la sociología, a partir de entender cuáles son las responsabilidades sociales de cada uno y cuáles son las modalidades de construcción de un tipo de sociedad en el cual prime la solidaridad y no el temor al diferente, y menos aún el miedo hacia aquellos que son los más vulnerabilizados y marginalizados por nuestras propias sociedades. En este sentido, las propias poblaciones que habitan los barrios populares, una gran cantidad de veces sienten, designan y tenemos constatado y registrado dificultades para el acceso a bienes y servicios, a trabajos, e incluso la inclusión en determinadas políticas para poder ejercer mayores derechos por el
solo hecho de vivir en estos barrios. También por el otro lado debemos decir que la sociedad fuertemente dualizada también tiene una representación social, un sentido común respecto de las villas, en la cual suele poner el acento en los peligros que esos barrios populares traen y no tanto en las dificultades estructurales que esos barrios tienen, ¿no? Pensemos que la mayor parte de las personas que trabajan en los barrios populares más vulnerabilizados, con mayores dificultades, son personas que ejercen trabajos poco calificados en la ciudad formal, ¿no? Y solamente una fracción muy minoritaria de ellos tienen actividades complejas o peligrosas o pequeños ilegalismos. Sin embargo, es esta última mirada la que suele ser afianzada en momentos normales, digo, no pandémicos, y en algún sentido este temor que se remite en momentos normales, no pandémicos, se troca o se transforma en un miedo en este momento a la expansión de la pandemia. Ahora, lo que nosotros sabemos por estudiar las movilidades es que la relación es absolutamente inversa. En este momento, y hubo de hecho discusiones entre referentes de gobiernos municipales y el gobierno de la ciudad, la transmisión del virus era mucho más del centro a la periferia que de la periferia a los centros. Esto no quiere decir, por supuesto, de ninguna manera marginalizar los centros en relación a las periferias, pero digamos, es muy particular la forma en que aparece en el sentido común los miedos a los contagios, cuando los miedos a los contagios se están produciendo de manera inversa a lo que la población muchas veces cree. En este momento no hay una salida de contagios desde los barrios marginalizados hacia la ciudad formal, sino todo lo contrario. Es en general el centro de la ciudad y la ciudad de Buenos Aires como centro y ámbito principal de trabajo de muchos de los trabajadores que viven en las periferias, la que está expandiendo en algún sentido el virus en las periferias. Por suerte, de cualquier manera, el proceso de aislamiento social está haciendo que esta transmisión del virus sea en personas sanas, jóvenes que están trabajando, y no en personas avejentadas, mayores de 65 años, que son las que se están quedando en sus casas. Y por eso podemos decir de que a pesar de haber tenido momentos de mayor crecimiento del virus en toda la región metropolitana, hay un fuerte rejuvenecimiento de las personas que están contagiadas y en ese sentido casos menos graves y menor tasa de letalidad. Impecable, qué buen resumen. Muchísimas gracias, de verdad, María. Una mirada distinta y diferente como socióloga de esta pandemia y para hacernos entender que a veces uno mira con recelo cuando en realidad deberíamos entender que somos parte todo de una misma sociedad. Y si no la sacamos adelante juntos, esta sociedad se fragmenta. Y si se fragmenta, no es una sociedad. Muchísimas gracias. Siempre pueden contar con mi mirada. Espero que les resulte interesante y un gusto conversar con ustedes. Chao, hasta siempre desde Aire de Santa Fe. Muchas gracias, muy amable. Chao. María Maneiro, investigadora del CONICET, profesora de la UBA, socióloga, distinta, una manera absolutamente diferente de mirar cómo la pandemia, de qué lugar a qué lugar va, cómo se observan algunos puntos en las villas, qué tenemos que cambiar para que esto no ocurra otra vez, porque esta no será ni la primera ni la última pandemia. Nos deberemos acostumbrar, como dijo ayer Andrés, el politólogo, a convivir con estas pestes o enfermedades, no a lo mejor tan fuertes como esta, pero estamos en un mundo que le hemos hecho mucho mal al medio ambiente. Aire de Santa Fe.